En primer lugar, solidarizarnos con las familias de los deudos de este terrible, terrible asesinato, masacre terrorista en el distrito de Vizcatán del N, como bien ha señalado, en la región Junín, la región que represento en el Parlamento. El día de ayer, distintos portavoces que sumamos la mayoría parlamentaria, nos hemos expresado rechazando este acto terrorista, condenando la violencia y además pidiendo acciones inmediatas al Poder Ejecutivo. Veo que con mucha satisfacción realmente una acción rápida por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Astudillo, se ha personado no solamente él, sino también Fiscalía de la Nación. Y debo aclarar que conozco personalmente la zona, he hecho campaña, he visitado bastantes ocasiones Río Tambo y Vizcatán del N, y es una zona bastante agreste. A mí me sorprende cómo muchas personas desde Lima, desde un escritorio, han podido hablar en los últimos días o en las últimas horas diciendo que no hay presencia policial. Definitivamente en casi ninguna zona del Braima hay una comisaría, porque cada vez que ponen una comisaría asesinan a los policías y los asesinan los terroristas. Aquí no hay que maquillar la verdad. Por eso pero es que justo, el pronunciamiento... congresista, justamente, sí. Perdón la interrupción. Sobre eso, en ese punto me quiero detener con usted. ¿Qué opinión se merece aquellos que comentan que aquí no se trata de un acto terrorista, sino un narcoterrorista, que no es un acto terrorista porque no dieron arengas cuando fueron a matar, y por la falta de arengas entonces no podemos decir que son terroristas, y además o tienen la culpa Perú Libre o tienen la culpa el fujimorismo? Esos comentarios en esos contextos, ¿tienen cabida? No tienen cabida, no tienen cabida, y realmente como ciudadano, ya no como congresista, como ciudadano y como padre de familia, me destrozan el corazón. Me destroza el corazón escuchar a una persona que podría tener en su familia una víctima, que no recuerda qué dolor y qué impotencia es saber si tus familiares están vivos o no, que además no se puede solidarizar con el dolor ajeno, comentar y relativizar estos hechos. Por eso es que la Junta de Portavoces, la mayoría de los voceros, hemos condenado un acto terrorista y no hemos caído en esta trampa de edulcorar la verdad. En primer lugar, porque los 5 congresistas de la región Junín, que somos, la mayoría, somos 4, que somos de la Selva Central y solo 1 de la ciudad de Huancayo, entonces conocemos personalmente la zona, sabemos que en esa zona opera un grupo narcoterrorista que lo que utiliza es la militarización de Sendero Luminoso, pero que además se ha apoderado del proceso de narcotráfico en la zona y que además es monopólico. Esto lo sabemos todos los ciudadanos de la Selva Central, además el ejército, además la policía, y además lo sabe la prensa informada, porque hay muchos corresponsales de prensa que han ido constantemente al Braima a cubrir los asesinatos en los últimos casi 10 años de acción terrorista de este grupo de los Quispe Palomino, y saben que no hay otros grupos. Es decir, aquí no hay un ajuste de cuentas, aquí no hay un asesinato selectivo, aquí no hay una posibilidad de algo armado. Esto es un acto terrorista, un asesinato, un atentado terrorista, hay que decirlo con todas sus letras. Incluso eso mismo también se comienza a vocear, de que sería algo armado por parte de un grupo político para que perjudique al otro, y la verdad que a mí me causa mucho más dolor e indignación escuchar a Pedro Castillo querer recordar situaciones similares en elecciones pasadas, que miren qué coincidencia, que miren que ahora ocurre esto, que miren, trivializando o minimizando el acto per se. El acto en sí mismo, que es la matanza que se perpetró contra 16 personas, entre ellas 2 bebés. Una criatura que tiene poco más de 1 año, según la información que un niño de 1 año y otro de 3 años. La información que se conoció la noche de ayer. Trivializando la muerte de criaturas. Dice, no, esto qué coincidencia, dice Castillo, qué coincidencia que en elecciones anteriores mira lo que pasó tal año, mira lo que pasó con Yantumala y ahora sucede lo mismo. Y Keiko Fujimori que prestándose ese mismo juego salvaje moral de trivializar el atentado y querer cosechar alguito de votos a su favor con este crimen. Es como tú dices, algo terrible, porque nadie se imagina cuando hay un atentado terrorista, y recordemos que los últimos atentados terroristas globales los hemos tenido en el 11 de septiembre en Estados Unidos y en el ataque a la revista Charlie Hebdo en Francia. Entonces no me imagino, y nadie se imaginaba, que después de un ataque terrorista el Congreso o los partidos políticos de Estados Unidos o de Francia salieran a cuestionar
todo el mundo salió, inclusive los peruanos salimos a condenar estos actos terroristas, porque tú no puedes trivializar, como ha señalado, o relativizar el dolor, no puedes relativizar un asesinato, no puedes relativizar un acto de esta magnitud, que además tiene un componente claramente ideológico, porque el terrorismo peruano viene de una historia y de un proceso que nos ha hecho demasiado daño en el Perú. Pero es lo que nuestros posibles presidentes están haciendo. Tenemos una futura presidenta, si es que gana, un futuro presidente de la izquierda, si es que gana, minimizando, restando importancia al acto barbárico, al acto atroz de la matanza, intentando encontrar responsabilidad política en su contendor, en su contendora, para que le pueda favorecer políticamente. Exitosa. Esto lo tenemos que rechazar categóricamente. Nosotros desde Alianza para el Progreso, apenas salió la noticia, apenas dimos, nosotros los congresistas de la región Junín, nos enteramos de esta noticia a la madrugada de la noche que ocurrió. Es decir, fuimos uno de los primeros en tener la información, en tener datos, en tener las fotos, y no lo publicamos porque de verdad que las imágenes eran tan chocantes que primero quisimos confirmar con las fuentes oficiales, con las Fuerzas Armadas. Ya luego que salió en los medios de comunicación, se dio un primer comunicado, un segundo comunicado de las Fuerzas Armadas, pedimos también al Congreso que se pronuncie, y lamentablemente seguimos también viendo estas actitudes tibias, estas actitudes en donde no hay una posición firme. El mismo gobierno tampoco ha condenado de una forma contundente los hechos y llamarlos por su nombre. Aquí no podemos caer, como he escuchado también el día de ayer, he leído en un tuit de Pedro Castillo, vamos a ver las verdaderas causas. La verdadera causa es el terrorismo, y yo espero más responsabilidad del equipo de Pedro Castillo, más solidaridad, y también responsabilidad del equipo de Keiko Fujimori para unirnos, y el día de hoy queremos, creo que todos los ciudadanos del Perú, escuchar más que se echen la culpa o cualquier cosa, porque aquí el que vote por Pedro Castillo, el que vote por Keiko Fujimori, todos los peruanos de bien tenemos que condenar un acto terrorista. Queremos escuchar propuestas, porque el Brahim no puede estar secuestrado ya 10 años, Pedro, no es broma. Bueno, y no es que esté ocurriendo cada elección, ocurre todos los años. Congresista Combina, para terminar, hoy va a estar presente de manera virtual los ministros de Defensa, de Justicia, del Interior en esta sesión de la Comisión de Defensa. ¿Será motivo oportuno para preguntarle cómo es que con tantas bases militares, con tanto despliegue policial, con tanto control que supuestamente existe, hasta el momento se dan esos tipos de atentados? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es la coladera que permite aún que el Brahim sea un principal punto de producción de cocaína a nivel de todo el planeta? Se da, Pedro, y yo también voy a participar de esta sesión para pedir un resumen de las actividades terroristas desde el 2011 hasta la fecha. Esto porque no van a poder engañar a los ciudadanos de la región Junín. Esto no ocurre cada 5 años, esto ocurre todos los años. Es más, en primera vuelta se hizo un atentado terrorista también en la misma zona. Y en los últimos días hubo otro atentado terrorista en la zona de Satipo. Entonces, no nos van a engañar diciendo que esto es un hecho aislado, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tú comentas es muy importante. Cada vez que hemos visitado el Brahim, y cada vez que yo personalmente he visitado Santo Domingo de Acobamba, Pariahuanca, Riotambo, Pangoa, inclusive la zona de Vizcatán de Lena y Pichari, lo que uno ve es a los militares, a muchos jóvenes de 18, 19, 20 años, sin protección correcta, sin chalecos antibalas, por ejemplo, con armas antiguas, atrincherados en sus cuarteles y atrincherados en las municipalidades de centro poblado, pero no los vemos patrullando. ¿Por qué? Porque los asesinatos, cada vez que hacen patrulla, hay asesinatos y los deudos llegan a Huancayo, los deudos llegan a Mazamari. Entonces creo que es momento de que el Ministerio de Defensa diga la verdad. Bueno, diga la verdad, y tienen que explicar el día de hoy. Bien, congresista Combina.